a mí se llama que me quiero Marelisa. Ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la Bienvenidos a todos los que se suman a unos mates esperados. 29, Sí. 29. Los ñoquis, tendremos que hacer unos ñoquis. Hoy tenemos que hacer unos ñoquis. Sí. Y la semana pasada teníamos estreno de corte de cabello, hoy tenemos estreno De blusita, regalo Impresionante. de maridito por aniversario. impresionante, ¿eh? Muy linda te quedará, muy linda. Muchas gracias. Queremos opiniones acerca del look, ¿eh? Tuviste muchas opiniones, muchas, muy bien, pero muy bien. ¿Qué tal? ¿Algún saludo especial? Yo tengo un feliz cumpleaños para David, que yo soy, y también para los que cumplieron añitos esta semana, todos los que cumplieron años esta semana, que los hayan cumplido feliz. Sí, Fran, Pérez Soto cumplió. Eugenio Pérez Soto, que cumplió Eugenio ayer. Pérez Soto cumplió años. Tomás Vero cumplió Herrera, ayer. que cumple hoy. Todos los de octubre, que no se imaginaban que iban Les iba a tocar en cuarentena, Sí. bueno. Ya los de diciembre estamos empezando a temblar, empezándonos a hacer la idea del cumpleaños que vamos a tener. Todos estamos entendiendo los de enero y febrero ahora. Ahora los estamos Sí, empezando a entender. qué bueno. Muy bien. Eterno reclamo de Vale, de mi hija Sí. menor, que por qué la tuvo en febrero, que no hay Sí, nadie. bueno, este año salió beneficiada. Sí, nos tocó a todos. Nos tocó a todos y nos tocó este año diferente, un año el 2020 atravesado por el 19 y por la experiencia de la cuarentena. Hoy nos vamos a dedicar al tema del duelo en cuarentena. Tema del que se ha hablado, hay mucho escrito, nosotros lo vamos a hacer por ahí desde nuestra perspectiva, compartiendo con ustedes los comentarios, las cosas que tienen para decirnos, algunos mensajes que siguen llegando, y la particularidad de vivir la situación del duelo en aislamiento, las cosas que ha generado, las cosas que genera, las soluciones, paliativos, herramientas con las que podemos contar para amortiguar un poco algo que es una vivencia especial, porque tiene la necesidad de elaborar psicológicamente dos cosas. Por un lado, la pérdida y por otro lado, el trauma, que significa la pérdida en estas condiciones. Sí, ¿Sí? sí. Son dos en uno. Dos en uno los que hay que... ¿Por qué empiezo diciendo esto? Porque algo que tienen en común los mensajes que hemos leído, que nos han llegado, lo que hemos hablado en estos meses, lo que nos han contado personas que han atravesado por esa circunstancia, es que se da esta dualidad. El vivir en sí una pérdida es doloroso, y estamos hablando hasta acá de pérdidas como la de un mensaje que leí de un señor, ¿de dónde es? Bueno, después lo digo, de Montegrande, que dice que perdió a su suegro en estos meses y que era una pérdida que venía palpándose, dice él. Pero lo que no venía palpándose, para aquellos que no estaban preparados en la familia, era que fueran estas circunstancias, ¿sí? Así que bueno, la elaboración de la pérdida por un lado, pero aparte de la pérdida vivida en un trauma, el trauma que significa perderlo en estas circunstancias. Muy, pero muy importante. Vamos a hablar algo del duelo perinatal. Sí. Vamos a hablar algo del duelo en paliativos en estas circunstancias. Yo por ahí no me voy a extender en lo de perinatal, pero sí por ahí la persona que está en final de vida, además de atravesar el final de vida, atravesarlo en estas circunstancias, en la cual algo que es muy importante en paliativos, que es el acompañamiento, está condicionado. Y después las pérdidas accidentales. Un colega amigo que colabora con una ONG
que se ocupa del tema de tránsito, nos comentaba en la semana de que se está dando un caldo de cultivo un poquito complicado. Hay factores accidentológicos que se están volviendo preponderantes gracias a la cuarentena. ¿Por qué había dicho eso del caldo de cultivo? Y si querés arrancamos por ahí. Dale, porque me intrigó. La gente maneja con miedo. Ah. Porque está con miedo. Entonces, vos no podés, ninguno de nosotros puede segmentar el miedo y decir, bueno, yo tengo miedo a contraer COVID, tengo miedo a que se enferme un familiar. Bueno, pero ahora estoy manejando, ahora no manejo con miedo. No, tenés miedo, estás con un estado de ansiedad, claro, de miedo. La gente maneja con miedo. Otro detalle más, maneja con un elemento que perturba la sensopercepción a veces, que es el tapaboca. Pero el tapaboca, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. Prueben de manejar con anteojos y tapaboca colocado, después me dicen. Aparte está el hecho de atender una cosa más, me lo quito, me lo saco, me lo pongo, tengo que tener las ventanillas abiertas, cerradas, bien. La gente maneja con miedo, me decía este colega, maneja con su percepción levemente distorsionada, no se está haciendo mantenimiento de los vehículos. Claro. Preventivo como se estaba haciendo por motivos económicos, por motivo de que los talleres no están abiertos. 100%, sí. ¿Sí? Y hay irritabilidad. Se percibe en la calle irritabilidad. Ellos que salen y estudian cómo funciona esto, perciben en la calle irritabilidad. Entonces, si yo junto vehículos que no andan del todo bien o que no tienen todo el mantenimiento que tendrían que tener, gente que está a falta de entrenamiento manejando y que cuando sale a manejar porque no le queda otra y maneja con miedo. Sí, por lo menos tenso. Tenso. Irritabilidad, tenemos cierto. La posibilidad de que haya también más muertes accidentales. Bueno, lo mismo que pasa con el cuidado preventivo de la salud, que lo hablamos la semana pasada. O sea, hay todo un caldo de cultivo que lo que nos puede llevar a momentos desgraciados, evitables. Por eso hacemos muchísimo hincapié en lo preventivo. Un saludo grande para la doctora Bárbara Recalde. Estuvimos grabando un unitario de un nuevo ciclo que se llama El Café de los Especialistas. Con Laura nos reunimos virtualmente en un café donde un barista especializado nos hace degustar virtualmente un café de especialidad y nosotros hablamos con un especialista. En esta primera entrega que salió esta semana, estuvimos con la doctora Bárbara Recalde, una muy linda entrevista. Sí, súper clara además. Súper clara. Estuvimos hablando 20 minutos con ella. Tan importante eso, tan importante. Bueno, les anunciamos más unitarios de eso sin una frecuencia, los vamos produciendo a medida que se van dando. No salen con una frecuencia todavía. Pero se hizo mucho hincapié. Ya tenemos los especialistas. Ya tenemos los especialistas. Sí. Y se hizo mucho hincapié ahí del tema de la prevención en salud. Hay que cuidar la salud, tenemos que tratar de no enfermarnos durante la cuarentena y durante la pandemia. Hay que tratar de no enfermar, es muy importante. Así que todo lo que sirva, que nos cuide, que nos haga bien, vamos entonces para adelante, para promoverlo. Y bueno, ya que hablaste de prevención, siempre lo digo, está bueno para la vida en general, no solo en tiempo de pandemia, tener a nuestro médico de confianza, el médico de cabecera, el clínico, las mujeres, él o la ginecólogo, como para poder preguntarle en confianza, che, ¿puedo pasar un poquito más el estudio que me tengo que hacer o me lo tengo que hacer igual? ¿Qué es más riesgoso? ¿Ir y hacérmelo o no hacerlo y esperar a que todo esto pase? Porque bueno, hay patologías que requieren un seguimiento que la verdad nos pone en una zona de riesgo si no lo estamos haciendo. Los pacientes cardiológicos, por ejemplo, los pacientes que son diabéticos,
tienen que hacer esos controles y no perder el contacto con su médico, porque bueno, nadie mejor que su médico que los conoce los va a poder orientar en esta circunstancia, porque bueno, si uno va a un médico que no lo vio nunca, va a actuar según protocolo. El médico que nos conoce, más allá de respetar el protocolo, se va a ocupar de nosotros como personas, como humanos, con nuestra historia y con lo que nos pasa. Así que es importante siempre tener el médico que nos conozca, que nos siga y tenga nuestra historia clínica. Bueno, acá nos dan los saludos de bienvenida. El doctor Marco Diseñi dice que se ve y se escucha ok. Alberto y Valeria de Gallito también nos dicen lo mismo. Un beso para la profe Silvana Torrijo, que nos saluda. Ivana de Holines nos dice, hola Laura y José, en esta tarde primaveral disfrutando de su cálida compañía y agradeciendo en la pandemia. Muy agradable y útil la entrevista a la doctora, dice el doctor Marco Diseñi. Y Alfredo de Diámetro nos dice, buenas tardes, creo que lo peor que podemos hacer es tener miedo, que no es lo mismo que ser imprudente. Así es, voy a mejorar una cosita del video mientras vos, no sé si tenés algún saludito o algo. Dale. Para mejorar la calidad. Que no se habla, porque como es un momento muy duro de atravesar, creo que cuando vemos que le toca a otro no sabemos mucho qué hacer y nos da un poquito de cobardía acercarnos y no sabemos cómo acercarnos y qué es lo que hay que decir. Entonces creo que se ha tendido, por lo menos, no sé, desde que yo tengo uso de razón, estoy hablando, como ocultarlo y mantenerlo como muy en la privacidad, que por un lado eso implica cierto respeto a la privacidad del otro, pero como bueno, de no hablar, de no contar, de no decir. Me ha pasado en la vida de perder muchos seres queridos desde chica, desde la pérdida de mi abuela a los 7 años, he perdido tías, hermanas de mi mamá, mi abuelo, bueno, innumerables pérdidas a lo largo de todos mis años de vida. Y me pasaba por ahí de chica que mi mamá decía, es horrible cruzarte con alguien y que te den el pésame, porque es como revivir otra vez, y yo no quiero. Y esa ha sido por ahí la actitud de mi mamá, de no hablemos, dejemos que no te digan nada, que nadie sepa, y en realidad eso genera mucho más sufrimiento, porque uno se queda solo con el dolor, y sobre todo cuando es chico, con el espanto de encontrarse cara a cara con la muerte. Es horrible. Creo que estar acompañado lo hace más liviano. Acompañado con respeto, pero acompañado. Que alguien se acerque, que alguien ayude, que alguien dé una palabra cariñosa y respetuosa, ayuda. No empeora la situación. Lo digo yo que lo he vivido, ¿no? Así que bueno, de eso hablaremos hoy. El duelo nos suele hacer sentir paralizados, vacíos, enojados, incapaces incluso de sentir o de conectar con los sentimientos. Puede presentar también síntomas físicos. Es muy habitual en aquella persona, en el grupo familiar, que tiene que ser el fuerte, que tiene que ser el que hace los trámites, el que tiene la cabeza fría. Ese puede ser que haga síntomas físicos. Puede haber problemas para dormir o para comer, por ejemplo. Puede haber cansancio, debilidad muscular, temblores, pueden haber pesadillas, sueños con flashback, hacer que la persona se aísle socialmente, que se retraiga. También puede tener efectos positivos el duelo. El duelo es un golpe de bruces, un golpe de nariz de trompa, digamos, contra la conciencia de finitud. Es un baldazo de realidad que irrumpe de manera abrupta, cuando menos lo pensamos muchas veces. Y aún vuelvo por ahí sobre esta mirada por ahí enfocada en los mayores, para los que uno está preparado para que se vayan.
Aun cuando uno está preparado, no está preparado. Uno nunca sabe cómo. Nunca sabe cómo ni cuándo. Sabemos todos que nadie es eterno, Claro. que hay una expectativa de vida y como cuando una persona mayor se acerca al límite de esa expectativa de vida para los humanos, algún día partirá. Pero no sabemos cómo, no sabemos en qué circunstancias. Y eso choca siempre. Y además, toparse con esa realidad que uno intuye es un golpe. Vos sabés que tu abuelo, tu mamá se va a ir algún día, pero cuando ese día llega es un golpazo. La conciencia de finitud nos sirve mucho para tomar muy en vivo el hallazgo de que somos humanos, mortales, finitos. Y ese hecho, lejos de vaciar de contenido, de vaciar de sentido, nuestra realidad en realidad lo planifica. ¿Por qué? Porque precisamente porque nuestra vida es finita y porque precisamente nadie la tiene comprada y nadie sabe cuándo se termina, es que este tiempo presente en el cual vivimos y por el que podemos y en el que podemos hacer algo, cobra especial importancia. Por eso dimensiona también la mirada hacia el futuro y por eso muchas personas que padecen un duelo encuentran en el duelo el resultado positivo de reconsiderar sus vidas, replantearse sus proyectos. Muchos dejan una adicción. ¿Por qué? Porque el impacto del duelo cercano los hace tomar conciencia de la finitud. Sí. Es ahí tarea del terapeuta el consolidar ese efecto para que se sostenga. Que no sea necesario que esa persona permanezca en duelo y no termine de elaborar el proceso, porque si se le pasa el duelo va a volver a las andadas. No, es importante consolidar eso para que sea un punto de partida hacia una cosa verdaderamente nueva. ¿Sí? Y por Voy ahí, a los bueno, martes perfecto. con un repasador acorde. Muy bien, para que no me... Muy porque bien, si no- José. Regalito de Vicky. Sí. Hermoso repasadorcito. Muy lindo. Por ahí sería mejor un mantelito, pero ya es como mucho pedir. Sí. Y digo, sobre todo poner palabras, poner, digamos, aceptación a la realidad, ¿no? Es una sensación horrible, la de duelo, es muy feo. Realmente uno siente un montón de cosas muy feas cuando ha perdido a alguien. Ese shock de no poder creerlo al principio, la tristeza enorme, el desconsuelo por haber perdido a alguien, pero es mejor dejarlo fluir, dejarlo salir. Hay otro refrán que dice: las lágrimas queman por dentro y mojan por fuera. Siempre es mejor que salgan. Siempre es mejor llorar, expresar los sentimientos, las emociones que uno tiene y no silenciarlas. Uno puede elegir cómo y dónde dejar salir sus emociones. No necesariamente hay que hacerlo público, hay que mostrarle a todo el mundo, también puede ser en privado. Lo importante es que nos demos ese lugar. Y si sentimos que nos vamos a romper porque no soportamos más el dolor, busquemos ayuda. Siempre va a haber alguien dispuesto a acompañarnos, dispuesto a darnos un abrazo, a apretarnos la mano, a estar cerquita, a ocuparse de nosotros. Creo que lo más feo es quedarse solo. Y de nuevo les digo, lo he vivido. Me ha tocado por ahí transitar situaciones de duelo siendo chiquita. Y bueno, mi mamá era por ahí más la que se ocupaba de las cosas y la que estaba así firme y dura. Por eso se ve que no quería que nadie la ablande diciéndole qué momento duro, llorá. Y yo me he sentido muy sola muchas veces y muy asustada. Siendo niña, muy asustada, porque es como... No sé si uno cree que la gente muere cuando es chiquito. Y cuando es grande, hay muertes que tampoco esperás y que te descalabran absolutamente toda tu vida. Por ahí tenés más capacidad como para poder entender y contener tus propias emociones. Entonces, bueno, no sentís que te vas a desarmar, no te sentís tan abrumado por los sentimientos. Pero siempre dejémosle lugar a lo que sentimos y
cuando no damos más, pidamos ayuda, no pasa nada. Hay mucha gente buena y que nos quiere cerca nuestro. Cada uno de nosotros tiene gente que lo quiere y que lo quiere bien, que nos va a poder ayudar, que nos va a poder dar una mano en este momento, en el primer momento, donde es más difícil volver a arrancar en la vida como teníamos antes, que no va a ser nunca como teníamos antes, pero por lo menos recobrar cierta cotidianeidad en nuestra vida. Saludo grande para Johnny, que nos ve y escucha desde Estados Unidos, para Juli de Capital, para Juan Emilio Junco, un colega amigo desde Bolívar, para Marisa de Quilmes, para Grace Precedo, un saludo para Graciela y para Claudio García Pintos, para todos los amigos que nos siguen a través de Face, es elvalor.delsentir, a través de Instagram en @LauraPomorsky y en vivo www.diametro.com.ar con repeticiones martes y jueves. También aprovecho para decirles que a partir de noviembre vamos a estar participando, Lau, ahí teniendo participaciones muy dinámicas en un programa nuevo de Diámetro que se va a llamar El Club del Entusiasmo, que vamos a estar ahí. ¿Me contaste o no? Sí, te conté. Porque yo tengo la duda, yo no sé si es que mi marido no me conversa. Te conté. Como decían la mujer de... ¿Quién era? ¿De la Rúa? De Alfonsín. De Alfonsín. Mi marido no me conversa. O a lo mejor que yo estoy como tan en 1500 cosas que no escucho, no sé. Bueno, a partir acá queda la prueba, ya que me lo dijiste. A partir de noviembre, los domingos a las 6 de la tarde, en Diámetro, el Club del Entusiasmo. Lo recomiendo, un programa con mucha información que están preparando Alfredo Belomo y Rubén Landolfi sobre tema emprendedurismo, día y horario, mentalidad de nueva hora, a las 6 de la tarde, una patriada, hablar del entusiasmo un domingo a las 6 de la tarde, la verdad, muy bueno. Me parece buenísimo, buenísimo. Toda la programación de Diámetro está tomando una forma muy muy linda, así que bueno, tiempo para quedarse en casa, escuchar la radio. Saludo para Vale de Bernal. Leo algunos mensajitos. Un saludito para María, que nos escucha por Diámetro. Muy bien, todos los amigos nos siguen por Diámetro, que yo me acuerdo de Rubén, de Fabián, de Jerónimo, de Santiago, toda gente que nos escucha por Diámetro. Me uno a los saludos de bienvenida, querido José y Laura, dice Silvina Oldach, the teacher. The best teacher. Richard, otro teacher, otro profe de la Universidad Maimónides de Capital, dice buenas tardes queridos amigos, Laura y Pepe, cariños. Silvina dice yo perdí a mi querida tía y madrina Mirta al comienzo de la pandemia, todavía no puedo creer que ya no está. Pasa un montón y pasa un tiempo, ¿no? Que uno no realmente no puede creer que eso haya pasado de verdad. No porque lo esté negando, no es que uno esté loco y niegue la realidad, es algo absolutamente... una de las etapas del duelo. Es absolutamente normal en el duelo. La vamos a repasar. Etapas, pero esto no quiere decir que primero pasa una cosa, después otra, después otra. Digamos, vamos subiendo escaloncitos, pero de los escaloncitos anteriores quedan cosas todavía. Y esto de no poder creer es algo que pasa durante un tiempo. Es como, no, ¿pasó de verdad? Sí. No puede ser. Es como que uno por ahí medio convive con la idea de que o se fue de viaje o, bueno, ya lo voy a ver o me lo voy a cruzar. Yo no lo veía, bueno, es lo mismo, está ahí. Nos pregunta Carlos de Ciudad Autónoma, ¿dónde se puede ver la entrevista a la doctora Bárbara Recalde? En nuestro canal de YouTube, que se llama El Valor del Sentir. Nuestro canal de YouTube, que se llama El Valor del Sentir, ahí está. Y también está en elvalor.delsentir en Face, la entrevista completa. Como les decía, son unitarios esas entrevistas. Lo que estamos es este caudal de tips que tenemos de distintos especialistas, hacer una pausa, tomarnos un café y desarrollarlos un poco más. Y son una entrevista periodística hecha por dos comunicadores y psicólogos. No le llamamos de otro nombre, es una entrevista, ¿sí? Es ese formato en compacto
una entrevista. No le ponemos nombre raro a las cosas. Bien. Me dejaste intrigada que podría ser un nombre raro. Después Hay contame. cada Después contame. nombre raro de cosas, de Sí. gente que está improvisando cosas en la red. Hay cada nombre. Buah. Ay, yo a veces siento como que vivo colgado en una palmera. Contame. Buah, pero no vamos a hablar de teoría de la comunicación cuando nos estamos ocupando del duelo. No, sí. Saludo grande para Raquel Sosa, Lau, que Un nos ve y abrazo nos escucha enorme, desde enorme. Salta. Una señora preciosa, la adoro yo a Raquel, es un amor. Y hermosa además. Marco Diseñi nos dice desde Montevideo, el acompañamiento y el tiempo que transcurre son esenciales. Es necesario pasar por ese dolor acompañado y darle un sentido, lo que es muy fuerte. Se debería consultar, primero, la ansiedad o la depresión es desbordante, y segundo, si el tiempo de duelo es excesivamente prolongado. Tercero, así como si se desequilibra por algún trastorno previo. Cosas a tener en cuenta, tips para tener en cuenta respecto del duelo. Si querés, leo un mensajito. Dale, ¿no? por ahí me quedo con esto del tiempo prolongado. Creo que también hay que respetar un poco el tiempo de cada persona. Cuando hablamos, y por ahí el doctor, le pido al doctor Diseñi que me corrija si es necesario. Cuando hablamos de tiempo prolongado es si absolutamente nada se mueve y nos quedamos como el primer día. Como por ahí se ve en alguna película que pasaron 20 años y el cuarto del que partió quedó exactamente igual, claro. Y no se usó nunca más. De todos modos son elecciones de cada familia, pero me refiero a esa imagen de inmovilidad. Nada se movió, la persona se quedó detenida en esa pérdida y no volvió a vivir. Entonces está permanentemente triste, permanentemente pensando y llorando y lamentando esa pérdida sin poder volver en lo más mínimo a vivir una vida, digo, entre muchas comillas, que no se puede estar mal, pero no importa, entre muchas comillas, normal. No existe muchas comillas, suspensivas tampoco. Tampoco, pero pongámosle muchas comillas como para que me entiendan En negrita, que la comillas. normalidad en esto es muy difícil de definir, pero una vida más o menos normal, ¿no? O sea, volver a tener sus mínimas relaciones sociales, volver a tener contacto con su trabajo, placer nuevamente por trabajar. El dolor persiste, pero la vida continúa. Si la vida no continúa, en un principio la vida no continúa. Empecemos por ahí. Un negocio de acá de Bernal, donde yo compro siempre todas las semanas, estuvo cerrado por duelo. La vida se detuvo por duelo. Cartelito negro, cerrado por duelo. Volvieron a abrir, volvieron a trabajar. La tristeza seguramente persiste en esa familia, porque han perdido a un integrante. Pero van volviendo, van retornando en la medida de lo posible a las actividades habituales. Si eso no pasa en absoluto, estamos en un problema. Dice Carolina de San Salvador de Jujuy, un saludo a todos los que nos ven y escuchan desde allá. Estaba sola y necesitaba ayuda. El dolor me superaba, no sabía cómo lidiar con tanto sufrimiento, ni sabía por dónde empezar o si era normal lo que me pasaba. Mi papá falleció en abril de este año en Tucumán, de donde yo soy oriunda. No pude ir ni para su agonía ni para el velatorio. Me despedí de él un día antes a través de una videollamada de WhatsApp. El día de hoy me sigue pareciendo que fue ayer. No tengo consuelo. Era un poco lo que decía Silvina también, ¿no? Y esta cosa irreal, todo lo que tiene que ver con el trasladarse, las horas del velatorio, el esperar que llegaran los familiares que estaban en otro lado. Hay algo que dice Alfredo que a mí me parece muy interesante, porque lo dice como él le llama, un bicho de ciudad. Él dice, los bichos de ciudad como yo tenemos un problema con la muerte que la gente de campo toma con mucha más normalidad. Este cascarón de cemento nos aleja de las cosas naturales y la muerte es natural aunque duela. Yo creo que algo de esto hay, y mucho del ritualismo
y del rito alrededor de el duelo, que desde cierto pensamiento progre se lo considera demodé, se lo considera demasiado duro, que no es suavecito y de felpa como todo tenía que ser en la posmodernidad, tenía que ver con la elaboración. ¿Por qué tenía que ver con esto con la elaboración? Porque que venga un familiar, que llegue, que pueda despedirse, que pueda tomar contacto, que puedan estar compartiendo el momento entre todos, era de muchísima importancia tenía eso. Cuando yo cuento la experiencia, cuando falleció familiar directo, muy directo mío, otro familiar hizo 5 leguas a caballo, que son algo así como 25 kilómetros, 30, a galope tendido en la noche con tormenta para ir a avisarle a otro familiar. Entonces es muy importante, era esto que dice Alfredo, ¿no? Si bien la muerte es algo natural, porque mueren las plantas, mueren los animales, mueren las personas también, es muy importante el rito, el pasaje, el compartir para poder elaborar el duelo. La negación de la muerte, la desmortización, que en cierta medida creo que esto del pensamiento posmoderno quiso instalar, en realidad lo que no permite es elaborar el trauma. A Carolina le sigue pesando y la sigue desconcertando hoy el hecho de haberse despedido de su padre a través de una videollamada de WhatsApp. No pudo estar para acompañarlo en sus horas finales. Pero una cosa, te damos calma en esto, Carolina. Tuviste esa posibilidad. Décadas atrás no hubiera sido posible, probablemente. Tuviste esa posibilidad. Y otra cosa, si tu papá estuvo en sus últimas horas en un hospital, probablemente no hubieras podido tampoco compartir mucho con él en esta contingencia del COVID. ¿Sí? Entonces, quizás, si lo vemos desde ese punto de vista, aunque sea rara lo de la videollamada, es mejor que nada. Y no sé si vos hubieras estado en Tucumán, hubieras podido compartir mucho más con él. No obstante, si es raro, no estabas con tus familiares, estabas en otra provincia, es entendible. Es esto que decíamos que se da ahora, en plena pandemia, en plena cuarentena. Esta cosa rara, tener que elaborar la pérdida y el componente traumático de las circunstancias de la pérdida. Se han por ahí limitado muchísimos rituales que hacen que uno pueda empezar a elaborar la pérdida, ¿no? El poder despedirse de su ser querido, el poder pasar los últimos momentos, o por lo menos elegir hacerlo o no. Los últimos momentos con el ser querido son algo que ayuda a poder elaborar el dolor y el trauma de la pérdida. Esto es como que agrega una dificultad más que, bueno, habrá que resolver. A lo mejor los que pierdan familiares en esta época y les cueste más transitar el duelo y aceptarlo y elaborarlo, necesiten ayuda terapéutica. A lo mejor necesiten por ahí hacer terapia un tiempo como para poder aceptar y poder sanar esa herida extra que dejó la pandemia. Cuando decimos elaborar, los psicólogos, es algo muy parecido a digerir, ¿no? Es como un proceso natural que requiere tiempo. Uno come y la comida pasa por el estómago y se hace la digestión un rato y la comida se digiere. A veces hay comida que no se digiere y hace falta ayuda. Y esta elaboración lo hace todo nuestro ser. Tal cual. Todo nuestro ser. Nosotros, comunidades bio, psico, socio, espirituales y abiertos a la trascendencia. Digo esto porque, Lau, hace unas semanas salió un libro de un colega muy conocido. Vos, cuando te quedás sin hielo en la heladera, comprás una bolsa de... Sí. Bueno, sí.
Si uno de esos es grandote, Grandote, sí. Bueno, el que cuando le consultaron por el tema de lo ritual y lo religioso en la pérdida, dijo, yo eludo el tema religioso. Quiero que me expliquen. Bueno, ¿Cómo podés eludir algo que... posturas. Sí. Es como no comprender al paciente en su total, a la persona en su totalidad. Claro. Bien. El tiempo es variable, nos dice el doctor Marco Disegni, ronda el año, el tiempo del duelo, el duelo normal, pero es muy subjetivo. El no tocar nada y quedarse detenido es una forma de duelo no adecuado que amerita recibir ayuda especializada. A veces, dice Raquel Sosa, la vida no se detiene en algunas áreas. En la afectiva puede ser que esté bloqueada. No se puede visualizar nunca más el afecto. Bien. Por ahí no sé si está bueno que la vida claro, no se detenga. Claro. Porque hay momentos en que es necesario detenerse, es necesario poner palabras, es necesario poder encontrarse con lo que pasó. Si no, uno va a pasar muchos años corriendo y huyendo de esa situación vivida. Entonces, por ahí encontrarse con lo que sucedió, aceptarlo, sentirse horrorizado, sentirse tremendamente triste, sentirse destrozado, es lo que va a permitir rearmarse. Uno nunca vive solo, siempre tiene a alguien cerca. Nadie vive solo, por más que crea que sí, por más que crea que se arregla solo, nadie está solo. Y generalmente nos damos cuenta de eso cuando nos pasa algo. Y aparece gente que no esperábamos que aparezca, nos vienen a ayudar personas que por ahí ni habíamos registrado. Entonces uno nunca está solo y siempre nos van a venir a acompañar, siempre va a haber alguien que nos venga a ayudar. Saludo grande para Gaby Marcos, Un abrazo que nos enorme. escucha desde Capital, Y para Adri también. nuestra un abrazo especialista grande. en temas retro. Vamos a tener que hacer un programa retro Sí, en algún sí, momento. sí, la tenemos Vamos a tener que hacer un enganchar a programa Gaby. retro en algún momento. Para que nos ayude con eso, sí, totalmente. Mira, hablando, varios que acertaron el acertijo de los cubitos de hielo. Sí, ¿qué dice? Que Está bien, está son bien. muy sagaces. Está bien, por ahí me han pasado un fragmento de ese libro Sí. que está piola. Sí. Está piola. Creo que por ahí en lo que yo no coincido es en no considerar o dejar de lado Claro. el aspecto religioso. Me ha pasado como psicóloga hace muchos años. Yo empecé mi formación como psicoanalista y los psicoanalistas más ortodoxos dicen que no está bueno que el psicólogo sea o el analista sea religioso, porque es como un punto ciego, o sea, es algo que le impide ver con claridad lo que le pasa al paciente. Algo que yo no pude lograr, dejar de ser religiosa, o sea, no, es imposible pedirle eso a alguien, creo. Pero me generaba mucho conflicto. Lo que me terminó de detonar este conflicto fue que tuve una paciente hace muchos años que perdió a su nieta en un accidente. Fue realmente brutal, absolutamente todo. Me llama una mañana, me cuenta la noticia, realmente quedé choqueada porque es algo que uno no espera de ninguna forma. No sé si la muerte se puede esperar, pero esto no. Y obviamente esta familia no tenía consuelo, esta señora no tenía consuelo y empezó a soñar con su nieta y lo único que a ella le hizo poder superar esto, poder tolerarlo, poder querer seguir viviendo, fueron los rituales religiosos. Ella empezó a pedir misas por su nieta, empezó a ir a la iglesia. Y no había mucho que yo le pudiera decir más que, bueno, abrazarla, acompañarla, entenderla. Pero obviamente no había muchas palabras de consuelo y a veces hay palabras de consuelo que son absurdas, hay palabras de consuelo que terminan siendo irrespetuosas. Y para mí fue un gran aprendizaje esa vivencia con esa paciente.
Tanto que, bueno, empecé a estudiar otra cosa, empecé a estudiar logoterapia a partir de eso. Marcó como un punto de quiebre en mi profesión. Uno tiene que poder respetar el ser humano integral que tiene enfrente, como es, con las creencias que tiene, con la cultura que tiene, con el espacio en el que vive, con las cosas que son importantes para él. Y creo que eso es lo que hace de cada psicólogo un artista y no un repetidor en serie de cosas. Si no, estamos al horno, dediquémonos a otra cosa. Y al respecto, estaba diciendo hace un rato y me acordé de algo, esto de las palabras que podemos decir, de cómo podemos acompañar. No intentemos consolar, por favor, porque uno queriendo consolar a veces dice barbaridades. Sí, se puede. Uno dice, bueno, la vida pata. sigue, está bien, hay que saber lo que la vida sigue, pero no. El que perdió a alguien está sufriendo mucho en este momento. Lo que necesita por ahí es esa compañía ahora, ese apretón en el hombro, en la mano, en qué te puedo ayudar, qué necesitas, y no el discurso alentador para seguir viviendo, porque a veces no sirve, Eso pasa mucho cuando hay papás que han perdido un bebito o que han perdido un embarazo, y bueno, ya van a tener otro, tienen otro hijo, ustedes tienen que seguir adelante, y en realidad son palabras que hieren, que no ayudan, que no construyen y que no son respetuosas, porque uno no sabe lo que está sufriendo la otra persona y cómo está viviendo precisamente esto que le ha tocado vivir. Uno sabe que está sufriendo y puede entender que está sufriendo porque a lo mejor uno también lo vivió. Pero cada duelo es distinto, cada pérdida es absolutamente distinta y uno la vive de manera distinta. Ahora que estoy hablando de esto me doy cuenta que he pasado en mi vida muchos procesos de duelo y realmente son distintos. Se siente distinto, se vive distinto, en el cuerpo es distinto. Cada persona que parte de nuestra vida se lleva una parte de nuestra vida vivida con ellos y se siente diferente. En el cuerpo, en el alma, en la mente, se siente diferente. Entonces no hay palabras justas para decir. Solo, bueno, te acompaño, estoy acá, ¿qué necesitas? Entiendo tu dolor, imagino tu dolor. Es que se me viene una anécdota, no lo quiero volver tampoco demasiado personal, pero cuando falleció mi mamá, yo tenía 13, mi hermana tenía 18, un largo velorio de casi un día, y el momento que nosotros recordamos, dos adolescentes, mi hermana y yo, como siempre como de alguien que nos ayudó, fue una parejita joven que él era hijo de un amigo de mi papá, una parejita que andaría por los 20 y pico, novios, que nos sacaron de la casa de sepelio, a mi hermana y a mí, y nos llevaron a un bar a comer un tostado. Y ese rato ellos hicieron chistes, hablaron de otra cosa, hablaron de sus proyectos. Esa hora, a lo mejor que estuvimos, fue un bálsamo. Fue un bálsamo. Tal cual. Fue un bálsamo. Entonces, a veces, en esas circunstancias, ¿qué es lo apropiado y qué es lo que no? Sabés que no quiero dejar de leer algunos mensajes, dale, para cumplir con los amigos que nos han escrito y que han contado cosas, como Luis Alberto, que de Montegrande tiene 56, dice: me tocó despedir a mi suegro durante este año. Su deterioro ya venía palpándose, pero el tiempo de aislamiento y el frío del invierno no ayudaron, estoy seguro. Hace 2 meses lo perdimos. Nos ayudó mucho a hacer un funeral por Zoom. Lo organizó mi hija. Yo francamente pensé que era una payasada, pero no dije nada y la verdad fue muy positivo. Se conectaron incluso parientes desde Italia, hecho que en una despedida convencional no hubiera sido posible. Pensábamos que la ausencia del cuerpo no iba a poder ser sustituida, pero con imágenes,
fotos, filmaciones y un sencillo objeto como su pipa, hicimos algo muy bueno. Mirá vos. Muy interesante lo que comenta Luis Alberto. El ritual, el ritual, es- la importancia de las imágenes, de los íconos, aquello que nos recuerda al ser que ya no está, como una forma de poder elaborar el duelo y el trauma en este sentido. Tal cual. El ritual de despedida sustitutivo, en este caso, un ritual de Pero despedida hubo. sustitutivo Pero hubo. que recomendamos para los tiempos de cuarentena y de pandemia, un ritual de despedida sustitutivo. Tengo un par de mensajes, José, por acá Sí. por Instagram. Nuestra Nutri dice siempre hablar desde el corazón. Vane. Luis González dice, precisamente ayer falleció un ex compañero del profesorado, 45 años. Hoy es un día muy triste y de duelo. Un Bueno, lo abrazo sentimos mucho. enorme, Un Luis, abrazo. un abrazo muy grande. Marisa de Capital, Marisa Gauriluk, nos dice, cada duelo, cada pérdida es única, como únicos e irrepetibles que somos. Saber de la persona que está atravesando esa circunstancia, no tener miedo a preguntar qué necesita. Cierto, muy cierto. Marisa Salum nos dice, amigos, los libros de Elizabeth Kubler-Ross Sí. son lectura recomendable, La Sí. muerte, un amanecer, y es el La más rueda conocido. de la vida, sí, sí, una genia. Y la también verdad. Elizabeth Lucas, La tristeza pervive el amor. Cierto, cierto. El libro La muerte de un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross es para mí absolutamente esperanzador. Es hermoso, es muy, muy lindo, muy lindo. Por ahí cuando uno que ha perdido a alguien, sienta que es el momento, es muy lindo de leer, muy lindo. Y para tranquilidad y orgullo de la profe Silvina Oldach, en presencia del hijo de Elizabeth Kubler-Ross, vos le hablaste en un fluido inglés Bueno, y le ponele. dijiste, Que yo admiraba a su mamá y me entendió. Gracias, Silvina, eternamente agradecida. bien. ¿Qué más tenemos? Antes de que nos vayamos, Lau, te tengo que contar, porque Sí. si no el spot queda inconcluso, Ah, sí, sí, sí. Taps, así se llama la melodía del toque de silencio. ¿Por qué taps? Se llama Taps. Ah, se llama así, o sea, no es que Taps. es un acróstico ni un... Taps, se llama así, tiene una historia muy conmovedora, muy conmovedora, pero también que habla mucho de esto, de la trascendencia y del ritual. Así que enseguida lo vamos a estar leyendo. Contalo, pues si no se nos va a escapar. No, se me escapa. Ya, porque te leo el mensaje y lo Sí, busco. dale. Que Dale, lo dale, tengo acá. dale. Graciela, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene 60. Mirá, le pasó algo parecido a lo que contaba Luis recién. Un amigo mío falleció de COVID, tenía EPOC y su salud estaba comprometida de antes. Pero no por eso su pérdida dejó de ser traumática. Fue mi primer caso de, esa pegó cerca. Y lo que hacíamos entre los amigos fue mantenernos conectados los días posteriores. Nos sirvió, nos fue útil, pudimos entre todos comprender lo que pasó y cada cual lo fue aceptando a su manera. A la pérdida se suma también la forma de la pérdida. Tal cual, tal cual. De todos modos, creo que este aislamiento, esta cuarentena o como se llame esto que nos pasó este año, va a dejar una marca en la vida de todos. Va a dejar una marca. Han sido muchos meses, mucho tiempo de vivir por ahí tensos, con miedo, como bueno, lo haya vivido cada uno, ¿no? Están los que tienen mucho miedo de enfermarse, los que están re enojados, los que están enojados y con miedo, los que están ansiosos, los que están tensos, o sea, bueno. Pero ha sido un año raro que yo creo que va a dejar su marca en nuestra vida emocional. ¿Tenés ahí, José, la historia? Sí, es una Muy pieza linda, musical de muy carácter linda. solemne que se Perdón, interpreta... ¿te puedo interrumpir? Sí, no, Creo tomate- que es el momento Tomate justo un para... tiempo para interrumpirme. Dale. Para mí no hay nada más horrible
que esa música, el toque de silencio me parece horrible. No sé si me habrá quedado asociado a la época en que murió mi abuela. Yo tenía 7 años y lo último que pasaban en la tele a la noche era el toque de silencio. Ahí se apagaba la tele y había que irse a dormir. Y bueno, se ve que a mí me daba miedo, me ponía mal porque había muerto mi abuela hace poco y yo estaba con todos esos sentimientos feos encima, y me quedó asociado a que después del toque de silencio era silencio en casa y bueno, un poco se ve que los grandes no se habían avivado y yo me quedaba sola con lo que me pasaba. Entonces para mí es horrible. Ahora, después de escuchar esta historia, le he tomado un poquito de cariño. No me parece tan feo. La historia dice que esta melodía proviene de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Allí un oficial de los del norte encuentra en el medio de la noche los quejidos de alguien que está quejando herido. Va a ver y rescata en la oscuridad ese cuerpo de un herido. Cuando llega a la luz en el campamento se encuentra que es un soldado confederado y que es su hijo. O sea, estaba en el bando enemigo. El hijo fallece y este militar le pide a su jefe que le permita enterrarlo con honores militares. Eso implicaba el uso de una banda o de varios músicos. Entonces le dice, como es, te vamos a permitir, porque es un caído en combate y porque es tu hijo, pero como es un enemigo, te vamos a dar un solo músico para que hagas la despedida. Entonces él elige a un trompetista que brillantemente toca esta melodía que provenía también de la Guerra de Secesión. Se la atribuye a un músico militar de apellido Butterfield, que le puso de nombre Taps porque significaba pónganle la tapa, cierren. Y tenía que ver con el cierre del día, porque estaban tomando cerveza en el descanso y el toque de silencio significaba tapen la cerveza y váyanse a dormir. De ahí es que se le llama Taps y tiene el nombre Taps. Se le añade también un poema, se le atribuye una letra, un poema durísimo. Si querés te lo leo, duro pero tan duro como real, ¿no? Yo se lo compartí a un amigo esta semana. La letra dice: se fue el sol de los lagos, las colinas de los cielos, todo está bien. Descansa protegido, Dios está cerca. La luz tenue oscurece la vista y la estrella embellece el cielo, brillando luminosa desde el cielo, acercándose cae la noche. Agradecimientos y alabanzas para nuestros días debajo del sol, de las estrellas, debajo del cielo. Así vamos, esto sabemos, Dios está cerca. Obviamente en inglés, ¿no? Bueno, esa es la historia de Taps, del toque de silencio. Ritual, de esto que decíamos, ritual, la necesidad de lo ritual. En este caso, un rito de despedida. Y por ahí, bueno, palabras que hablan de esto que está pasando, ¿no? De algo que se oscurece, de algo que está lejos y de la necesidad de protección que uno tiene. Ahí por ahí expresada en Dios está cerca, para el que es religioso, para el que no es religioso puede ser otro humano, la compañía de alguien. Pero esa necesidad como humanos de sentirnos contenidos. Ahí nos decía la Nutri Vane Gil que a los 6 años, nos dice Vane, murió mi abuelo y me llevó una vecina a Little Park. Yo quería estar con mi familia. Imagino, Vane, lo mal que la habrás pasado. Qué horror. Por ahí, viste, uno intenta tener como esas cosas de distracción, que piensa en otra cosa, pero también uno cuando es niño necesita poder estar triste, y cuando estás triste querés estar en tu casa, querés estar a resguardo en tu casa. Me imagino que le debes haber pasado mal ese día. Recomendamos, entre las cosas que se pueden hacer para elaborar un duelo en tiempo de pandemia, escribir.
escriban un diario, bajen esas emociones y esos sentimientos de la pérdida a algún lado. Permítanse estar tristes, llorar, es un momento para sentir esa tristeza. Después hay que pensar en las fortalezas que se tienen para salir adelante, mantenerse conectados, sobre todo con los familiares, con las personas cercanas, ¿sí? Adaptar la rutina, también para el caso de que la pérdida haya sido cercana. Bueno, si la pérdida es a causa del COVID, limiten, esto lo dijimos el primer programa de los 29, tenemos que decir el bondi antes de irnos. Sí. El primer programa lo dijimos de estos 29, limiten la exposición al tema noticias, sobre todo si el fallecimiento es a causa de COVID, sobre tema COVID. ¿Sí? Números, cifras. Bien. Bueno, ¿te parece ir cerradito? Cerrando. Sí, por ahí. ¿Te parece cerradito? Cerrando. Por ahí creo que me quedaría con algunas palabras: empatía, comprensión, acompañamiento, respeto, rituales. Creo que esto lo tenemos que tener en cuenta para nosotros y para acompañar a alguien más si haga falta, ¿sí? Hay un mensaje más, José, ¿querés leerlo y después vamos al bondi? O... No, vamos al bondi directo. Dale, ¿lo tenemos ahí? Sí, el colectivo 29. Que también, bueno, son cosas que uno extraña, que parecen de otra vida. Hay algo que protestaba tanto, yo viajar mal en el bondi, viajar apretada y andar corriendo. Y ahora lo extraño. Loca que es la vida. Un mensajito de Alejandro. Alejandro Maroni dice: queridos amigos, les dejo, Pepe y Laura, un link para que veas el contenido profundo y lo que se transmite para el próximo programa. Escuchen, el himno es preciosa. La muerte no es el final, es una canción cristiana compuesta por un sacerdote español, Cesario Gavaraín Arzurmendi. Su pasaje central fue elegido en 1981 como himno para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas Españolas y se canta ante la llama eterna del Monumento a los Caídos en España. Bueno, bárbaro. Muchas lo vamos gracias. a chequear, Ale. Lo vamos a ver, lo vamos a chequear. Todo lo que tiene que ver con los rituales y con el homenaje tiene que ver con la dignidad de la partida de un ser humano que se va y lo que nos tenemos que permitir a nosotros mismos sentir en esa partida, ¿sí? Bueno, nos dice Vane que la charla le vino muy bien. Me alegro mucho, Vane. Y Marce, un abrazo enorme, enorme. Los invitamos a todos a subirse al 29. Nos vamos en bondi todos juntos. Próximo programa. Y por ahí estaría bueno hablar de qué ha nacido en esta cuarentena. ¿Qué cosas nuevas? ¿Qué cosas nuevas aparecieron en tu vida en esta cuarentena? Y nos vamos en el bondi. Nos vamos en el 29, que nació como auto colectivo número 14 allá por 1931. Después fue Microómnibus 229 y finalmente el actual colectivo 29, que con los coches azules con franja roja y ocre, es cierto, y techo de color crema, recorre desde el puerto de Olivos, al norte del Gran Buenos Aires, hasta el barrio porteño de La Boca. Un abrazo a nuestro especialista, el señor Adrián Casagrande. Muchísimos saludos y un abrazo muy grande a todos los que nos acompañaron. Y recuerden, en el próximo programa, la semana que viene, sábado a las 18, vamos a estar hablando de qué apareció de nuevo en tu vida en la cuarentena. Abrazo enorme. El gusto de que estén del otro lado. Ya que me quiero ligar, a mí se llama que me quiero parar.